Buenas, nosotros somos el siguiente grupo que va con el tema de los anestésicos inhalatorios. Nosotros estamos compuestos por una servidora, Ariel Villabreu García, por Rosana Peña, María Luisa Mella y Emilio Valle. Cada uno se va a presentar en sus respectivas conferencias. Yo continuaré con el tema de las generalidades e introducción de los anestésicos inhalatorios. Los anestésicos inhalatorios. La era de la anestesia se inicia con el advenimiento de los anestésicos inhalatorios. Si consideramos que la primera experiencia real que un ser humano tuvo con la anestesia inducida fue cuando se utilizó el óxido nitroso para extraer la muela del juicio a un odontólogo de nombre Horacio Wells en el 1844. El óxido nitroso se utilizó a partir de entonces en la práctica odontológica de muchos países. 2 años más tarde, luego del fracaso con el óxido nitroso, en una cirugía mayor, se introdujo en humanos el éter, sustancia que venía empleándose en animales domésticos por un odontólogo de nombre William Thomas Green, con resultados satisfactorios, por lo cual su uso se difundió rápidamente en todo el mundo. La anestesia inhalatoria, llamada anestesia controlable, es en este tiempo una de las más utilizadas a nivel mundial. ¿Qué son los anestésicos inhalatorios? Los anestésicos inhalatorios son sustancias que producen la pérdida de todas las sensaciones, acompañadas de la pérdida de la conciencia. Logran su efecto cuando alcanzan su determinada presión parcial a nivel cerebral, lo que será más o menos rápida dependiendo de múltiples factores, como son la solubilidad de los anestésicos en sangre, es decir, mientras menos soluble, más rápido es su efecto. Ahora continuaremos con los factores que influyen en el CAM, o sea, en la concentración alveolar mínima. La CAM o la concentración alveolar mínima puede variar disminuyendo o aumentando debido a los factores fisiológicos y farmacológicos. En la parte en que disminuyen, como podemos observar aquí, tienen lo que es la edad, la combinación con depresores del sistema nervioso central, por ejemplo, los opioides, los barbitúricos, etc. Una baja de los neurotransmisores del sistema nervioso central, ejemplos, los antihipertensivos, en el embarazo, la intoxicación aguda con etanol y la hipotermia. En la parte que aumenta tenemos la hipotermia y el alcoholismo. En la clasificación tenemos los anestésicos inhalatorios, se clasifican en dos grandes grupos, los gases anestésicos y los líquidos volátiles. Los gases anestésicos, entre estos están el etileno, el ciclopropano y el óxido nitroso. En los líquidos volátiles tenemos lo que son el éter, el alotano, el enflurano, el isoflurano y el sevoflurano.
entre otros. Ahora continuaremos con la característica de los anestésicos inhalatorios. Aquí se presentan que estos deben de tener una gran potencia anestésica, buena relajación muscular y una analgesia adecuada, una estabilidad química, ningún efecto irritante, amplio margen de seguridad, ausencia de efectos tóxicos a dosis terapéuticas, inducción y recuperación rápida, poca o ninguna depresión cardiorrespiratoria, que no produzcan reacciones adversas, bajo costo, olor y sabor agradable, que no fomente el flujo del tracto respiratorio, que la exposición frecuente no produzca daño y gran rendimiento. En los efectos comunes a nivel de diferentes órganos y sistemas, tenemos que los anestésicos inhalatorios producen efectos comunes a niveles de los diferentes órganos y sistemas, como son a nivel del sistema nervioso central. Todos los anestésicos inhalatorios son depresores del sistema nervioso central. Son vasodilatadores cerebrales y por ende aumentan la circulación cerebral. La mayoría de los anestésicos inhalados aumentan la circulación sanguínea cerebral debido a que reduce la resistencia vascular. De todos los anestésicos inhalatorios, el que menos aumento tiene en la parte sanguínea es el óxido nitroso. Efectos a nivel pulmonar. Los efectos de los anestésicos inhalatorios a nivel pulmonar pueden dividirse en centrales y locales. A nivel central, los anestésicos inhalatorios son depresores y son depresores respiratorios, uno con mayor grado que otro. Y a nivel local, los anestésicos inhalados producen depresión en función miociliar. En la mayoría de los anestésicos inhalatorios producen broncodilatación, siendo el alotano el que mayor efecto broncodilatador tiene. El ciclopropano es el único anestésico inhalatorio conocido que tiene efecto broncoconstrictor. Los efectos a nivel cardiovascular. Los anestésicos inhalatorios tienen un efecto depresor a nivel del músculo cardíaco, por lo cual disminuye la fuerza contráctil del corazón, ocasionando una caída de la presión arterial, del volumen sistólico y del gasto cardíaco. Los anestésicos que poseen efectos estimulantes simpáticos son el éter, el ciclopropano y el isoflurano. Efectos a nivel hepático. Los anestésicos inhalatorios en sentido general producen una disminución de la circulación sanguínea hepática, que puede llegar hasta un 45% del flujo preanestésico. Al inicio, estos pueden producir daños hepáticos que van desde una hepatitis hasta una necrosis hepática. Los anestésicos inhalatorios de uso que son más propensos es el uso del alotano. Se creía que este era el único anestésico que producía lesiones hepáticas. Hoy sabemos que cualquier anestésico
puede producirlo en pacientes predispuestos y expuesto de manera frecuente a su presencia. Los efectos a nivel renal: todos los anestésicos inhalados aumentan la resistencia vascular en el riñón y disminuyen la velocidad de filtración y la circulación plasmática. Los anestésicos inhalatorios tienen una acción antidiurética, lo que disminuye el volumen de la orina hasta un 60%. Los cambios que producen a nivel del agua y de los electrolitos y hemodinámicamente son transitorios en pacientes sin enfermedad renal previa. Las propiedades comunes de los anestésicos inhalatorios: dentro de estas tenemos la analgesia, que todos los anestésicos inhalatorios poseen analgesia en mayor o menor grado, siendo el de mayor poder analgésico el éter dietélico. La relajación muscular: los anestésicos inhalatorios producen todos cierto nivel de relajación muscular, que será de mayor o mayor dependiendo de la anestesia, siendo el éter el que mayor relajación produce. En la absorción, el metabolismo y excreción, los anestésicos inhalatorios llegan al organismo a través de las vías aéreas, viajan hasta el cerebro por la sangre y de igual manera que hacen su totalidad, se pierden por exhalación. La porción restante se pierden por biotransformación y excreción renal. Y del 1 al 2% se pierden a través de la piel y o transpiración. La biotransformación de los anestésicos inhalatorios se produce por los microsomas hepáticos, siendo el más afectado de ellos el metociflurano, el cual se biotransforma en más de un 50%. Luego sigue el alotano, luego sigue el isoflurano y por último el enflurano, que se altera mínimamente. En la administración tenemos que en la antigüedad, cuando se descubrieron los anestésicos inhalatorios líquidos, estos se administraban colocando un trapo como un colador en la boca y la nariz del paciente, en el cual se instalaba el líquido anestésico, que al ponerse en contacto con el aire en el medio ambiente se evaporaba y llegaba en forma de vapor a las personas, objeto del tratamiento. Ahora continuamos por último con lo que es la siguiente parte, que dice que hoy los anestesiólogos cuentan con equipos más sofisticados que permiten una administración controlada tanto del anestésico como del oxígeno a través de vaporizadores y medidores del flujo preciso. Dentro de esto tenemos lo que es la máquina de anestesia, y dentro de esta podemos decir que sus principales partes son fuente de oxígeno, panel de control o dispositivo de medición o sistema de monitorización, vaporizador, tubo corrugado, bolsas o reservorios, y entre otras partes que pertenece al sistema de la máquina de anestesia y ventiladores. Gracias. Mi compañera ahora continuará con la siguiente parte.
Ok, buenas, mi nombre es Rosana Peña y yo les estaré hablando sobre la farmacología clínica de los anestésicos inhalados. Dentro de estos tenemos el óxido nitroso y el halotano. Debemos de saber que el óxido nitroso es el único gas anestésico inorgánico de uso clínico. Este es incoloro e inodoro. Este fármaco es un anestésico relativamente económico, sin embargo, en vista de la preocupación por la seguridad, ha continuado el interés por otras alternativas como es el xenón. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de los efectos sobre sistemas orgánicos tenemos en primer lugar al sistema cardiovascular. A nivel del sistema cardiovascular, los efectos circulatorios del óxido nitroso se explican por su tendencia a estimular el sistema nervioso simpático. Este también se deprime de manera directa la contractilidad miocárdica, la presión arterial y el gasto cardíaco. También, además de estos, las frecuencias respiratorias se alteran o se elevan un poco. Cabe destacar que debido a la estimulación de las catecolaminas, a nivel del sistema respiratorio, el óxido nitroso causa taquipnea y disminuye el volumen ventilatorio como resultado de la estimulación del sistema nervioso central y de la activación de receptores pulmonares de estiramiento. A nivel cerebral, al aumentarse el flujo sanguíneo cerebral, este fármaco genera lo que es una elevación leve de la presión intracraneal. También cabe destacar que el óxido nitroso también incrementa el consumo de oxígeno cerebral. A nivel neuromuscular, a diferencia de otros agentes por inhalación, el óxido nitroso nos brinda relajación muscular significativa, como mencionó mi compañera, que la gran mayoría de los anestésicos inhalatorios brindan una relajación muscular. El óxido nitroso obviamente no es un agente desencadenante de hipertermia maligna. Ya a nivel renal, parece disminuir el flujo sanguíneo renal al aumentar la resistencia vascular del riñón. Reduce lo que es la velocidad de filtración glomerular y el gasto urinario. A nivel hepático, el flujo sanguíneo hepático se puede reducir durante la anestesia con óxido nitroso, pero ya esto es a un grado menor que con los otros agentes volátiles. A nivel gastrointestinal, algunos estudios han revelado que el óxido nitroso causa náuseas, vómitos, ya eso a nivel postoperatorio. En teoría, como resultado de la activación de la zona de desencadenamiento. Siguiente diapositiva, por favor. Ya para hablar sobre la biotransformación y toxicidad, durante la recuperación del procedimiento, casi todo el óxido nitroso se elimina por exhalación. Existe una cantidad pequeña que se difunde hacia el exterior a través de la piel. La biotransformación se limita a menos de 0.1% y sufre metabolismo reductor en las vías gastrointestinales por acción de bacterias anaeróbicas. También al oxidarse en forma irreversible, el átomo de cobalto en la vitamina B12, el óxido nitroso inhibe lo que es las enzimas que dependen de esta vitamina. Siguiente diapositiva, por favor. Ya para las contraindicaciones, aunque este fármaco es insoluble en comparación con otros agentes por inhalación, resulta 35 veces más solubles en sangre que el nitrógeno. Por tanto, tiende a difundir a cavidades que contienen aire con mayor rapidez que aquella con que el nitrógeno es absorbido por la corriente circulatoria. Por ejemplo, le voy a mencionar algunos ejemplos de padecimientos en los que el óxido nitroso puede ser peligroso. Está lo que es la embolia gaseosa, el neumotórax, obstrucción intestinal aguda y aire intracraneal. También es importante mencionar que debido al efecto que tiene el óxido nitroso sobre la vascularidad pulmonar, debe evitarse en individuos con hipertensión pulmonar. Siguiente diapositiva, por favor. Ya en las interacciones medicamentosas, debido a que la concentración alveolar mínima relativamente elevada del óxido nitroso, impide su uso como un anestésico general completo.
Este con frecuencia se emplea junto con agentes volátiles más potentes. Ya la adicción del óxido nitroso disminuye los requerimientos de estos agentes en un 65%. Y la concentración del óxido nitroso que fluye a través de un vaporizador puede influir sobre la concentración del gas anestésico entregado. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a hablar del siguiente fármaco, que es el alotano. Este es un alcano halogenado. Este es el anestésico volátil más barato y gracias a su perfil de seguridad se sigue utilizando a nivel mundial. Siguiente diapositiva, por favor. Ya en los efectos sobre órganos y sistemas tenemos que a nivel cardiovascular la reducción en la presión arterial, que depende de la dosis, esta se debe a la depresión miocárdica directa. También cabe mencionar que administrar 2.0 de la concentración alveolar mínima de alotano, esta produce una disminución del 50% de la presión arterial y el gasto cardíaco. La depresión cardíaca está causada por lo que es la interferencia con la utilización intracelular del calcio y el intercambio de sodio y calcio. Ya a nivel respiratorio, a nivel del sistema respiratorio, típicamente el alotano causa respiración rápida y poco profunda. El incremento en la frecuencia respiratoria no es suficiente para contrarrestar la disminución del volumen ventilatorio, por lo que la ventilación alveolar disminuye y aumenta en reposo. Ya a nivel cerebral, al dilatar los vasos cerebrales, el alotano disminuye la resistencia vascular cerebral y aumenta el flujo sanguíneo del cerebro. Esta amortigua la autorregulación, lo que quiere decir que el mantenimiento del flujo sanguíneo cerebral constante durante los cambios, esto quiere decir que el mantenimiento del flujo sanguíneo cerebral constante durante los cambios en la presión arterial. La actividad cerebral se reduce con disminución en la velocidad electroencefalográfica y existe una reducción moderada de los requerimientos metabólicos de oxígeno. A nivel neuromuscular, el alotano relaja el músculo esquelético y potencia los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes. Ya a nivel renal, este disminuye la presión arterial, reduce el flujo sanguíneo renal, la velocidad de filtración glomerular y el gasto urinario. A nivel hepático, este genera una disminución del flujo sanguíneo hepático, valga la redundancia, en proporción con la depresión del gasto cardíaco. Se ha reportado también que el vasoespasmo de la hepática durante la anestesia con alotano. Siguiente diapositiva, por favor. La biotransformación y toxicidad, se oxida en el hígado por una isoenzima específica del citocromo P450 hasta su principal metabolito, el ácido trifluoroacético. Este metabolismo se inhibe con la administración previa del disulfirán, el bromuro, que este es otro metabolismo oxidante, se ha señalado, pero es causa improbable de alteraciones posanestésicas en el estado mental. También cabe destacar que la disfunción hepática postoperatoria tiene varias perfusáticas, enfermedad preexistente del hígado, hipoxia de los hepatocitos, hemólisis, colestasis intrahepática, postoperatorio benigna y hepatitis inducida por fármacos. Siguiente diapositiva. Ya para las contraindicaciones de este medicamento, es prudente abstenerse de administrar alotano a sujetos con difusión hepática inexplicable después de una exposición previa. Como la hepatitis por alotano parece afectar significativamente solo a adultos y niños, después de la pubertad, algunos anestesiólogos escogen otros anestésicos volátiles en estos pacientes. No hay alguna evidencia que relacione el alotano con empeoramiento de enfermedad hepática preexistente.
Se debe mencionar que es posible que los pacientes hipovolémicos y algunos con enfermedad cardíaca grave no toleran los efectos inotrópicos negativos del anestésico. La sensibilidad del corazón a las catecolaminas limita la utilidad del alotano cuando se administra adrenalina exógena o bien en sujetos con feocromocitoma. Ya para finalizar, siguiente diapositiva, por favor. Para hablar de las interacciones medicamentosas, es importante mencionar que la depresión miocárdica que se observa con alotano se exacerba con bloqueadores beta-adrenérgicos, como es el propanolol, y con bloqueadores de los canales de calcio, como es el verapamil. Los antidepresivos tricíclicos y los inhibidores de la monoaminooxidasa se relacionan con fluctuaciones en la presión arterial y arritmias, aunque ninguno de estos fármacos representa una condición absoluta. Y ya por último, la combinación del alotano y la aminofilina produce arritmias ventriculares graves. Hasta aquí mi parte, gracias. Buenas noches, mi nombre es María Luisa Mella y yo les voy a continuar tratando el tema que es isoflurano e hipertermia. Continuamos con la siguiente, por favor. Okay, el isoflurano, en cuanto a sus propiedades físicas, podemos decir que este es un anestésico volátil, no inflamable, con olor hétero y punzante. Aunque es un isómero químico del enflurano, tiene propiedades fisioquímicas diferentes. Siguiente, por favor. Sus efectos sobre el sistema orgánico. Aquí tenemos que en primer lugar está el sistema cardiovascular. El isoflurano causa depresión cardíaca mínima in vivo. El gasto cardíaco se mantiene por un aumento en la frecuencia cardíaca debido a la conservación parcial de los varos reflejos carotídeos. La estimulación beta-adrenérgica leve aumenta el flujo sanguíneo del músculo esquelético, disminuye la resistencia vascular general y reduce la presión arterial. Los aumentos rápidos en la concentración de isoflurano conducen a incrementos transitorios de la frecuencia cardíaca, presión arterial y concentración plasmática de la noradrenalina. El isoflurano dilata arterias coronarias, pero no es dilatador tan potente como la nitroglicerina o la adenosina. La dilatación de las arterias coronarias normales puede derivar en sangre alejándola de las lesiones estenóticas fijas. Siguiente, por favor. En el sistema respiratorio, este causa la depresión respiratoria durante la anestesia con isoflurano, semeja a la de otros anestésicos volátiles, excepto que la taquipnea resulta menos pronunciada. El efecto neto es un descenso más pronunciado en la ventilación por minuto. Cifras bajas aún de isoflurano amortiguan la respuesta ventilatoria normal a la hipoxia e hipercapnia. En cuanto al sistema cerebral, a concentraciones superiores de una concentración alveolar mínima, el isoflurano aumenta el flujo sanguíneo cerebral y la presión intracraneana. Estos efectos son menos pronunciados que con alotano o la hiperventilación de los revierte. A diferencia del alotano, la hiperventilación no tiene que instituirse antes del isoflurano para prevenir hipertensión intracraneana. Siguiente. En el sistema neuromuscular, el isoflurano relaja el músculo esquelético. A nivel renal, este disminuye el flujo sanguíneo renal, la velocidad de filtración glomerular y el gasto urinario. En cuanto al sistema hepático, el flujo sanguíneo hepático total se reduce durante la anestesia con isoflurano. No obstante, el abastecimiento de oxígeno hepático puede dejar con alotano debido a que se conserva el riesgo que da la arteria hepática. Las pruebas de función hepática están afectadas en grado mínimo. Siguiente, por favor.
En cuanto a su biotransformación y toxicidad, el isoflurano se metaboliza a ácido trifluoroacético, aunque las concentraciones del fluorano sérico pueden aumentar la nefrotoxicidad, es rara a causa de la presencia de inductores enzimáticos. La sedación prolongada de pacientes críticamente enfermos ha producido como resultado valores elevados de fluorano en el plasma, sin evidencia de deterioro renal. En la forma similar, hasta 20 concentración alveolar mínima, horas de isoflurano pueden conducir a valores de fluoruro en exceso de 50 milimoles, sin disfunción renal postoperatoria detectable. Este metabolismo limitado también reduce al mínimo cualquier riesgo posible de disfunción hepática significativa. La siguiente. Este anestésico no tiene contraindicaciones singulares. Quizá los pacientes con hipovolemia severa no toleran los efectos vasodilatadores. En cuanto a sus interacciones con medicamentos, la adrenalina se puede administrar con seguridad en dosis de hasta 4.5 kilogramos. El isoflurano potencia los relajantes musculares no despolarizantes. Siguiente. La hipertermia maligna en cuanto a sus aspectos genéticos. El aspecto genético más fascinante de la hipertermia maligna es la mutación en un punto único en el receptor ryanodine en todos los cerdos susceptibles. Polonia, China, Pietran, Langrès mostraron musculatura extrema, vigor híbrido y susceptibilidad al estrés. Estas mutaciones en un punto único que comparte con razas musculares en todos los países. Esto requiere decir que quizás hace unos 150 años un jabalí desarrolló esta mutación con esta gran musculatura y una verdadera raza, debido a que los criaderos de cerdos compartieron reservas. La mutación se diseminó a partir del difícil transportación. Siguiente, por favor. Los humanos con la crianza descontrolada tienen múltiples mutaciones en el receptor de ryanodine, quizás un 40 o 50%. La selección de individuos puede brindar una tasa de susceptibilidad de detección cercana a un 50%, usando análisis de ADN de sangre o una muestra de mucosa oral con hisopo. El estándar de oro sigue siendo la gran prueba de contracción muscular, pero existen problemas relacionados con dicha prueba. El paciente se debe trasladar a un centro de pruebas para que la muestra sea viable, por ejemplo, contorsionarse con el estímulo eléctrico. Siguiente. Es una pregunta que se hace en cuanto a este medicamento, que es que el golpe de calor, hipertermia maligna, es en paciente despierto. En algunos pacientes susceptibles a la hipertermia maligna no toleran exponerse al calor, pero los casos de golpe de calor son raros. Un niño de 12 años con una fractura de húmero desarrolló hipertermia maligna durante la anestesia con sevoflurano. Se recuperó con tratamiento adecuado, pero presentó un golpe de calor mortal 8 meses después. Mientras jugaba fútbol en un clima caliente y húmedo, desarrolló diaforesis, hiperventiló, convulsionó, tuvo un paro cardiorrespiratorio y murió. Entonces, el análisis de ADN en él y en su padre demostró la mutación típica de ryanodine, de la hipertermia maligna. En ambos sustituyeron angina por cisteína en la posición 163. La siguiente, por favor.
Las estatinas, el músculo esquelético es anormal en personas susceptibles a la hipertensión maligna, aunque la miopía es subclínica. Las estatinas alteran la permeabilidad y metabolismo del músculo esquelético, inhibiendo la formación de melabonato, precursor del colesterol. Además, pueden inhibir la producción mitocondrial de ATP, por lo que comprometen el metabolismo enérgico. Esto puede producir elevación de creatinina, sinasa, y con el tiempo rotura muscular o rhabdomiólisis. Estas respuestas pueden ocurrir en algunos pacientes normales, pero no existe evidencia directa de que sea más frecuente en pacientes con hipertermia maligna. La siguiente. Por último, vamos a tratar lo que son los episodios de hipertermia maligna. En la actualidad, los episodios de hipertermia maligna ocurren con menor frecuencia por 3 razones. La primera, menor uso de agentes disparadores, por ejemplo, los potentes agentes volátiles y la succinicolina. Segundo, retraso de los agentes volátiles en desencadenar la hipertermia maligna debido al uso de fármacos no despolarizantes, calmantes, sedantes, opioides o barbitúricos, por el efecto protector de la hipotermia leve. Ahora, la hipertermia maligna se detecta antes debido a mayor vigilancia y monitoreo más sofisticado, por ejemplo, el dióxido de carbono al final de la expiración. Los signos tempranos incluyen taquicardia o rigidez. El tratamiento incluye avisar al cirujano, suspender los anestésicos volátiles, administrar de 2 al 100%, detener la anestesia, continuar sin sustancias disparadoras dentro de como dantroleno en 2.5 miligramos por kilogramo de peso. Hiperventilación en caso de acidosis respiratorias, bicarbonato para la acidosis metabólica, enfriamiento en caso de temperatura alta y favorecer la diuresis en caso de coluria, y calcio en caso de hiperpotasemia grave. Hasta aquí ha sido todo. Les dejo con mis compañeros y continuará con la siguiente parte del tema. Muy buenas, yo soy Emilio Valles y estaré hablando sobre el desflurano y el sevoflurano. Continúen con la siguiente diapositiva, por favor. Bien, el desflurano, la estructura del desflurano resulta muy similar a la del isoflurano. De hecho, la única diferencia es la situación de que se sustituye un átomo de flúor por un átomo de cloro en el isoflurano, pero su estructura y componentes químicos son similares y son iguales solo con esta pequeña sustitución. Otra de las características que se podemos destacar del desflurano es que se produce una rhabdomiólisis y paro cardíaco súbito. Los pacientes con miopatías no sospechadas pueden reaccionar a agentes volátiles potentes, a inyectarle el desflurano, y esto puede reaccionar y producir un paro cardíaco. En este tipo de... El tiempo de recuperación es aproximadamente del 50% menos que las observaciones hechas al isoflurano. La siguiente diapositiva, por favor. Bien. El equipo... Yo corto eso, no se preocupen. La rutina anestésica, el equipo indispensable para detectar problemas con la anestesia incluye análisis de gas expirado, vigilancia de temperatura, signos vitales, y también dantroleno, bicarbonato, calcio, así como acceso a un laboratorio para gasometría y electrolitos. Debemos tener una vigilancia completa de nuestro paciente para que éste no tenga efectos secundarios a la administración de desflurano.
Bien, ahora algunas de las complicaciones que podemos encontrar a nivel de los órganos, de sistemas dentro del organismo, es que a nivel cardíaco los efectos cardiovasculares del desflurano parecen ser similares a los del isoflurano. Muy similares en verdad. A nivel respiratorio, el desflurano disminuye el volumen ventilatorio e incrementa la frecuencia respiratoria. A nivel cerebral, los otros anestésicos volátiles, a diferencia de otros anestésicos volátiles, el desflurano disminuye la resistencia vascular cerebral y aumenta el flujo sanguíneo del cerebro y se relaciona con incremento de la presión intercraneal, a normotensión y normocapnia. A nivel hepático no presenta ninguna alteración ni ningún efecto, ni a nivel renal, no produce ninguna alteración. Ya la siguiente diapositiva, por favor. Bien, las interacciones medicamentosas que presenta es que el desflurano se potencia los bloqueadores neuromusculares no despolarizados en el mismo grado que el isoflurano. Como hemos podido ver, el isoflurano y el desflurano tienen una gran amplia similitud uno del otro. Pero aquí tenemos algunas contraindicaciones, como el desflurano tiene también muchas de las contraindicaciones de otros anestésicos volátiles modernos: hipovolemia intensa, hipertermia maligna e hipertensión intracraneana. Entonces, estas son todas las características que podemos notar relevantes del desflurano, que comparte una similitud muy amplia con el isoflurano. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Ahora vamos a hablar sobre ¿dónde estamos? Aquí. Bien, ahora vamos a hablar acerca del sevoflurano. Como el desflurano, el sevoflurano está halogenado con flúor. El sevoflurano combina una solubilidad en la sangre ligeramente mayor que el desflurano, con una potencia un poco menor que el enflurano. Como vimos anteriormente, comparte características y mecanismos de acción similares a sus anteriores fármacos mencionados por mis compañeras anteriormente. Siguiente diapositiva, por favor. Hablemos de algunos efectos causados por el sevoflurano a nivel del organismo. A nivel cardiovascular, el sevoflurano deprime de manera leve la contractilidad miocárdica. A nivel respiratorio, el sevoflurano deprime la respiración y revierte el broncoespasmo en grado similar al del isoflurano. A nivel cerebral, parecido al isoflurano y al desflurano, el sevoflurano produce un ligero incremento del flujo sanguíneo cerebral y en la presión intercraneal con normocapnia, aunque algunos estudios muestran que la disminución del flujo sanguíneo, algunos estudios muestran disminución del flujo sanguíneo. Algunos estudios no es un 100%, pero sí tiene una relevancia muy similar a lo que son los efectos con el isoflurano y con el desflurano. A nivel neuromuscular, el sevoflurano produce la relajación muscular adecuada para intubación en niños después de inducción por inhalación. A nivel renal, el sevoflurano aumenta de manera leve el flujo sanguíneo renal. A nivel hepático, el sevoflurano reduce el flujo sanguíneo de la vena porta, pero aumenta el de la arteria hepática y conserva así el flujo sanguíneo y el suministro de oxígeno hepáticos totales. La siguiente imagen, por favor. Bien. Algunas de las contraindicaciones que tenemos son que incluye hipovolemia intensa
susceptibilidad e hipertermia maligna e hipertensión intercraneana. Como hemos mencionado ya varias veces, el isoflurano, el sevoflurano tienen acciones y contraindicaciones y efectos en órganos similares, ya que están compuestos por la misma base química, estos anestésicos. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ya para finalizar, las interacciones medicamentosas que con es que con otros anestésicos volátiles, el sevoflurano potencia los relajantes musculares no despolarizados, no desensibiliza el corazón de las arritmias inducidas por catecolaminas. Así que tenemos que tener siempre presente esta diversidad, ¿no? Que el sevoflurano es más utilizado por la relajación muscular que produce a sus hermanos como el isoflurano y el desflurano. Siguiente diapositiva, por favor. Muchísimas gracias. Hasta aquí nuestra exposición. Ya. Muchas gracias por su atención, esperando que esta conferencia ya le haya brindado los conocimientos necesarios y hayan llenado sus expectativas. Es cuanto, esto era todo y con esto concluyó nuestro grupo.